Entonces, vamos a ver un poquito la expedición. La expedición es súper larga. Vamos a tratar solo los destinos más famosos, más importantes, más relevantes. Entonces, lo primero que hay que saber, y ya lo vimos en la clase sobre Atenea, es que tanto Hera, que ya hemos dicho que estaba totalmente por Jasón, y Atenea, que era una diosa tanto de la guerra como de la inteligencia, todo lo que tenía que ver con las manualidades y todo esto. Entonces Hera y Atenea ayudaron a Jasón en toda la preparación de la expedición. Entonces, había un tal Argo que construyó la nave Argo. Lógicamente, el autor de esta nave, que fue la primera nave de guerra, pues le puso su propio nombre. También hay una explicación que dice que Argo, bueno, significa veloz, entonces pues se le puso este nombre porque era una nave muy veloz. Bueno, en cualquier caso fue Argo el que construyó la nave Argo. Y esta nave, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, era una pentecóntera, que era una nave de guerra. En fin, lo veremos un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. Y Atenea, que ya hemos dicho que fue la ayudante de Argo en la construcción de la primera nave de guerra, pues puso en la proa un madero oracular. Es decir, el mascarón de proa, sabemos que todas las naves antiguas tenían este mascarón de proa que se llama, y pues esto era un madero con capacidad oracular. Luego, una pentecóntera, su nombre literalmente es algo así como una nave que puede tener 50 remeros. Entonces, pues por supuesto, Jasón dice, pues yo necesito un timonel, por supuesto, porque yo no sé navegar. Entonces, consiguió al timonel Tifis y luego dice, una pentecóntera, necesito 50 héroes. Entonces, pues reclutó a 50 héroes, algunos tan famosos como Peleo, el padre de Aquiles, Telamón, el padre de Áyax, Heracles, Orfeo y los conocidos como los Dioscuros, es decir, literalmente los hijos de Zeus. Zeus tuvo muchos hijos, pero concretamente a estos dos se les llama los Dioscuros, los hijos de Zeus, que son Cástor y Polideuces. Normalmente se le conoce más a Polideuces como Pólux, Cástor y Pólux, que eran gemelos y tal. Pero el nombre en griego, bueno, la transliteración al español del nombre en griego es Polideuces. Bueno, pues todos estos héroes y muchos más, un total de 50, se embarcan en esta gran expedición, la primera gran expedición por mar. Aquí tenemos un esquemita de una pentecóntera, o también se le llama pentecóntero. Entonces, esta es una nave de guerra que bueno, se opone a las naves comerciales, que no eran tan largas, no eran tan alargadas, por así decirlo. Y esta nave de guerra, pues como vemos, es así muy alargada y, como su propio nombre indica, necesita 50 remeros, 25 en un lado y 25 en el otro lado, y aparte, por supuesto, el timonel, que lo vemos aquí pues al principio, es decir, en la proa de la nave. Estas naves son las que, bueno, según Homero ya lo cuenta en la Ilíada, son las naves que se usaron en la invasión de la guerra de Troya. Es decir, los griegos, cuando fueron a Troya, navegaron en este tipo de naves. Este tipo de naves luego ya fueron sustituidas por otras naves más avanzadas, los birremes, los trirremes, e incluso ya, o sea, los birremes son más o menos parecidos, pero en vez de ser remeros por un lado y remeros por otros, son biremes, quiere decir que en cada lado hay dos filas de remeros. Luego triremes, quiere decir tres filas de remeros, y ya incluso los romanos, que al principio no tenían ni idea de navegar, pero luego son bastante avanzados, incluso crean los quinquerremes, que son 5 filas de remeros, y esto ya es una brutalidad naval, ¿no? En fin, nos quedamos con Jasón, y una vez que ya Argo, el constructor de la nave Argo, construye el barco, pues se emprende esta expedición, y la primera escala es en Lemnos. En Lemnos había una ginecocracia, es decir,
estaba gobernada solo por mujeres porque estas mujeres habían descuidado el culto de Afrodita. Y entonces esta diosa, ya hemos dicho muchas veces que los dioses son muy vengativos, muy rencorosos, entonces esta diosa castigó a las mujeres lemnias a oler muy mal. Y entonces los hombres, pues, lógicamente no querían nada que ver con estas mujeres tan apestosas y se marcharon a Tracia. Y por supuesto, en la mentalidad griega estaba toda esta cosa de que las mujeres son también aún más vengativas que los dioses en general. Entonces, ¿qué hicieron las lemnias? Pues, que nos habéis abandonado, que os habéis ido a Tracia, no sé qué, con las mujeres de Tracia, no sé qué. Pues entonces las lemnias hicieron una especie de invasión en Tracia y mataron a todos los hombres. Además, también mataron a sus propios hijos, siempre que fueran varones. Y dijeron, bueno, las tracias realmente no son culpables de nada de esto, así que vamos a integrar a las tracias en nuestra sociedad de lemnos. En fin, la cuestión es que los argonautas estuvieron allí un año con la ginecocracia en Lemnos, porque me imagino que al fin y al cabo, después de tanto tiempo sin hombres, pues ya las mujeres pues necesitaban un poquito de cariño masculino. Y entonces los argonautas allí estuvieron muy felices durante un año hasta que ya Heracles dijo, oye, que aquí teníamos una misión que cumplir, entonces venga, vamos a proseguir con esta expedición. Y lo siguiente que hacen es parar en Samotracia. Samotracia es esta isla famosa por la escultura esta que todo el mundo conoce de la victoria de Samotracia. Entonces, ¿por qué pararon en Samotracia? Porque Orfeo, recordemos que Orfeo era este músico que tenía una mujer, Eurídice, que fue picada por una serpiente, murió. Orfeo bajó al inframundo a intentar recuperarla, etcétera, etcétera. Todo eso lo vimos en la clase sobre Hades. Y entonces, por todo esto, Orfeo siempre estuvo muy relacionado con todos los cultos mistéricos, todos los cultos un poco relacionados con la muerte. También existían, de hecho, los misterios órficos en relación a Orfeo. Entonces Orfeo tenía mucho interés en presenciar los cultos mistéricos de Samotracia y por eso hicieron esta paradilla allí en Samotracia. Luego prosiguieron y pararon en Cícico, donde ayudaron a los habitantes de allí, de Cícico, a matar a los Gegeneis. Estos Gegeneis, si nos fijamos, el nombre se parece un poquito a gigante. Entonces, gigante, lo comentamos en su momento, es literalmente nacido de la tierra. Entonces estos Gegeneis son unos gigantes que tenían 6 brazos y que vivían en las montañas de Cícico y que tenían totalmente atormentados a los habitantes. Entonces, pues claro, los habitantes de Cícico, cuando vieron allí a 50 héroes tan poderosos, pues los recibieron con los brazos abiertos y le dijeron, por favor, ayudadnos a matar a los Gegeneis. Y efectivamente los argonautas mataron a los Gegeneis. Y después de esto, pues ya dijeron, venga, pues nos vamos, proseguimos con la expedición, con la mala suerte de que les cogió una tormenta. Entonces deciden los argonautas volver a Cícico a pasar pues hasta que se acabe la tormenta, ¿no? Lo que pasa es que esto era por la noche y claro, cuando los habitantes de Cícico vieron que de repente por la noche había una nave allí arribando a Cícico, pues pensaron que eran enemigos que estaban intentando invadir Cícico. Entonces pues los habitantes atacaron a los argonautas. Los argonautas, por supuesto, eran héroes y entonces pues los argonautas allí se tuvieron que defender y hicieron una escabechina muy grande. Y de hecho Jasón mató al rey de Cícico, con lo que, bueno, después de todo esto tuvieron que salir un poco echando leches. Y lo siguiente que ocurre es que llegan al país de los Bébrices y allí había un tal rey Ámico que era hijo de Poseidón. Vamos a ver, y ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo, que por alguna razón los hijos de Poseidón no suelen acabar muy bien. Entonces, este Ámico tenía una costumbre un poco rara, que es que retaba a todos los extranjeros que llegaban al país de los Bébrices a un combate de boxeo. Entonces los argonautas dijeron, ¿quién es nuestro mejor boxeador? Pues nuestro mejor boxeador es Polideuces. Y entonces Polideuces, además siendo hijo de Zeus,
pues le mete allí un par de leches y total, que el rey Amico acaba totalmente muerto. Y claro, esto se le va un poquito de las manos porque además el boxeo en la antigüedad no es como el boxeo de ahora, que está muy regulado, con guantes. No, el boxeo antiguamente, vamos, en la antigüedad greco-romana era una auténtica salvajada. Entonces Polideuces mata al rey. Por supuesto, a los bébrices no les gusta esto, que hayan matado a su rey, y se meten allí en el ring de boxeo con armas, no sé qué. Total, que los argonautas una vez más tienen que salir a toda leche de allí. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegan a Salmideso. Allí en Salmideso estaba Fineo, que era un rey de Tracia, y este rey Fineo estaba encerrado allí en Salmideso, ciego, y con las arpías dándole la lata, porque Fineo tenía allí un banquete muy grande, siempre preparado, siempre listo para comer, pero justo cuando se iba a Fineo a dar este banquete, llegaban las arpías y, bueno, pues las arpías básicamente se cagaban en la comida, les quitaban la comida y todas estas cosas. Total, que Fineo siempre tenía mucha hambre. Y claro, Fineo, cuando vio allí a los argonautas, dice: por fin alguien me va a sacar de esta pesadilla, ¿no? Entonces, ¿por qué Fineo era ciego y estaba castigado a vivir allí con las arpías que le quitaban la comida y todo esto? Pues hay varias versiones. Una puede ser que era un castigo de Helio, porque Fineo había preferido una vida larga antes que la vista. Entonces, Helio, que recordemos es el dios Sol, que todo lo ve. Entonces dice: una vida larga, vale, pero entonces no vas a poder ver. Otra versión dice que fue un castigo de Zeus porque Fineo había cegado a sus propios hijos, es decir, se le fue un poco la olla y le sacó los ojos a sus propios hijos. Entonces Zeus esto lo castigó. Otra, de hecho, la versión que tiene más sentido, la versión más extendida, es que Fineo tenía unos dones proféticos y entonces abusaba de estos dones proféticos, revelando demasiados secretos sobre los dioses y todo esto a los mortales. Entonces esto a Zeus no le gustó y lo cegó. Volvemos a ver, lo habíamos visto con Tiresias, también lo vimos con Edipo, y ahora lo volvemos a ver con Fineo, que normalmente los adivinos, la gente que tiene el don de la adivinación, al final por H o por B acaban siendo ciegos, ¿no? Entonces este era el caso de Fineo, que estaba allí ciego y sin poder comer porque las arpías le quitaban la comida. Entonces Fineo les dice: por favor, ayudadme con las arpías, que es un tema que me tiene ya un poco harto. A cambio, yo os voy a decir exactamente qué tenéis que hacer para llegar a vuestro destino. Entonces, pues, entre los héroes, entre los argonautas, estaban los Bóreadas, que eran dos hijos del viento Bóreas, por lo que podían volar. Entonces, los Bóreadas empiezan allí a luchar, a volar con las arpías, total, que al final ponen en fuga a las arpías, pero no las matan, porque Iris, recordemos que Iris es la mensajera de Hera, y Iris les dice: no matéis a las arpías porque ellas no son culpables de todo esto, solo están siguiendo las órdenes de los dioses quieren castigar a Fineo, pero bueno, ya vamos a levantarle el castigo a Fineo, y así que nada, dejad aquí a las arpías tranquilas, no las matéis y ya las arpías nunca más molestarán a Fineo. Entonces Fineo, muy agradecido porque por fin iba a poder comer, les explica el camino a la Cólquide. Entonces les dice: tenéis que tener mucho cuidado porque en el estrecho del Bósforo están las conocidas como Symplegades. Estas Symplegades eran unas piedras muy grandes que chocaban regularmente, intermitentemente, entre sí. Y ellos tenían que hacer pasar la nave por estas dos piedras. Entonces, pues claro, cuando hay unas piedras que chocan entre sí, pues eso es muy peligroso. Entonces les dice: lo que tenéis que hacer es, justo antes de empezar a pasar las Symplegades, tenéis que soltar una paloma. Entonces la paloma empezará a cruzar las Symplegades y justo cuando la paloma haya cruzado, esperáis que las piedras se vuelvan a abrir y justo entonces a toda velocidad cruzáis. Entonces los argonautas, cuando ya estaban allí enfrente de las Symplegades,
soltaron a la paloma. Efectivamente, la paloma empezó a cruzar las piedras y las piedras justo se cerraron cuando la paloma había cruzado, aunque le pilló algunas plumas de la cola. Entonces, bueno, los argonautas hacen caso a Fineo y empiezan a cruzar allí a toda velocidad, remando todos como locos, y efectivamente consiguen cruzarlas sin Plegades, pero al igual que a la paloma le habían pillado algunas plumas de la cola, las Symplegades le habían pillado un trocito de la popa de la nave Argo. Aunque, bueno, al fin y al cabo consiguieron cruzar y ya estaban un poquito más cerca de la Cólquide. Después de esta gran aventura, pues se detienen en la isla de Ares y allí estaban las aves del Estínfalo. Las aves del Estínfalo, lo veremos en la lección correspondiente sobre Heracles, son uno de los 12 trabajos de Heracles, ¿no? Entonces, Heracles había matado a muchas de estas aves, etcétera, etcétera, y las aves que no habían sido muertas por Heracles, pues consiguieron huir a la isla de Ares. Entonces, estas aves pues daban mucho la lata también, todo esto, y al final consiguen espantar a las aves haciendo chocar sus espadas con sus escudos de bronce y todo esto, espantan a las aves, y allí también se encuentran a los hijos de Frixo, que los hijos de Frixo también estaban yendo a la Cólquide, pero habían tenido la mala suerte de que habían naufragado y estaban en la isla de Ares. Entonces los argonautas espantan a las aves del Estínfalo, recogen a los hijos de Frixo, y como los hijos de Frixo ya conocían el camino hacia la Cólquide, los guiaron hasta allí, por lo que ya finalmente pues los argonautas, Jasón y los hijos de Frixo llegan sin problema. Y todo esto desemboca en el final, bueno, todavía no es el final, pero posiblemente es el centro del mito, que es ya cuando aparece Medea.